Pues arrancamos ya esta primera generación euro de la semana de este lunes, 10 de julio de 2023, y tengo yo mucho gusto, como cada semana, en hacerlo, en abrir esta generación euro con el doctor Daniel Lacalle. ¿Cómo estás, Daniel? Feliz lunes y feliz semana. Feliz semana, feliz lunes y siempre un gusto estar aquí con todos vosotros. Bueno, para nosotros se me acaba de caer el pinganillo. No pasa nada, no hace falta ni que cortes, Omar, porque esto no sé quién me decía el otro día, la gente celebra mucho esta naturalidad. Bueno, pues a mí se me cae continuamente el pinganillo y ya está resuelto. Cuando estamos grabando el doctor Lacalle y yo esta conversación, faltan alrededor de 3 horas para que arranque ese debate entre los dos candidatos a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón y don Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué espera el doctor Lacalle de la parte económica de ese debate? ¿Tú crees que los dos candidatos, ninguno de los dos, Alberto Núñez Feijóo, porque no es su expertise profesional, y Sánchez Castejón, porque aunque dicen que terminó ADE, lo que antes llamábamos ciencias empresariales, como sabemos que plagió y que copió la tesis, pues sabe de economía lo mismo que un servidor de ustedes de la segunda ley de la termodinámica, porque la primera la recordamos. ¿Tú crees que se van a meter en muchas honduras económicas o crees que se van a dedicar al navajeo, a la búsqueda del titular efectista y poco más? Yo creo que en el debate la economía no va a ser el factor fundamental, pero es verdad que es muy probable, no, es seguro que el presidente del gobierno acudirá a algunos mensajes de propaganda que ha utilizado durante los últimos meses para hablar de economía. Y de hecho, seguro que lo que va a hacer va a ser intentar llevar a Feijóo a su terreno, es decir, a intentar que Feijóo reconozca que lo ha hecho bien, que la economía va bien, que la reforma laboral ha sido positiva, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que el objetivo de Sánchez, básicamente, es mostrarle a su votante que ese argumento, que repito con cierta regularidad, que es que el Partido Popular no tiene programa económico y que, por lo tanto, lo único que dice es que van a derogar, entonces utilizará el subterfugio de siempre. Dice que derogar el sanchismo es derogar la subida del SMI o derogar la subida de las pensiones, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que va a hacer. Yo creo que Sánchez va a utilizar la propaganda y utilizar también el mensaje del miedo con respecto a la economía. En el caso de Feijóo, yo creo que su objetivo es recordarle a la gente simplemente lo que todos vivimos, ¿no? Que mientras el gobierno te dice que ha bajado muchísimo la inflación, la realidad es que la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos españoles es de las mayores, si es la mayor de todos los países comparados. Recordarles que mientras que hablan de récord de empleo, la realidad es que los ciudadanos tienen que tener dos, hasta tres y cuatro contratos para poder trabajar las mismas horas que trabajaban antes del 2019. La realidad de la economía es que está estancada porque ha generado un crecimiento cero después de utilizar el mayor estímulo fiscal y monetario de toda la historia. Yo creo que Feijóo le recordará que lo que ha hecho fundamentalmente ha sido despilfarrar el dinero público, ¿de acuerdo? Ha aumentado el gasto político en más de 100.000 millones y ha aumentado la deuda en más de 340.000 y deja la seguridad social con una deuda que ha triplicado llegando a 106.000 millones. Por lo tanto, yo creo que el debate va a ser muy agrio en el tema económico, porque Sánchez, como ha hecho en las entrevistas, lo que hace constantemente, porque Sánchez, desde el punto de vista de la economía, sabe manejarse a la hora de tergiversar, sabe manejarse muy bien. Para las cosas que le interesan, habla del año 2023, para las que no le interesa, diga del año 2020, 2021, 2022, va constantemente moviéndose entre mensajes que no son ciertos, como por ejemplo que España es el país más cerca de la Unión Europea, es falso. Todos lo mires desde el año 2019 o lo mires en el año 2023, ¿verdad? En todos los sentidos, Pedro Sánchez se mueve muy bien, tiene muy buenos asesores, que lo que le hace es que cuando le muestran un dato negativo, él no contesta jamás al dato negativo y lo que hace es moverlo hacia lo que puede decir de manera sencilla, ¿no?
Y yo creo que eso va a ser un elemento que Feijóo tiene que tener muy en cuenta, porque probablemente Feijóo es una persona más de hablar de las cosas que le preocupan a la gente en cada día, ¿verdad? Y Sánchez es una persona más de generar titulares para su propaganda posterior, porque lo que vamos a ver, que te pasará a ti también, yo no sé si te ha pasado, pero es que yo cada día, cuando abro Twitter, no veo nada más que tweets del Partido Socialista, de miembros del Partido Socialista, de periodistas cercanos al Partido Socialista, etcétera, etcétera. Y lo que va a generar Pedro Sánchez son titulares, 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 titulares para y recortes para de un minuto para estos tweets que están generando desde su propaganda. Y Feijóo tiene que estar muy preparado para eso. Debería tener toda la batería de evidencia económica, ¿no? Para refutar esos datos, ¿no? Está claro. Daniel, hace ya prácticamente una semana que Feijóo presentó, bueno, pues las líneas maestras de su programa económico, que es en lo que estamos ahora. Tengo fresca, pues por ser lo último, lo de hoy, la entrevista que le ha hecho Carlos Segovia a Juan Bravo, a uno de los grandes cerebros económicos de este nuevo Partido Popular. Valórame, dame 2 o 3 bullet points, tu opinión sobre el programa económico, porque hasta ahora no habíamos tenido oportunidad de hablar de esto en público, el programa económico del Partido Popular, pues sobre todo, pues por ejemplo, no sé, yo sabes, siempre me voy por deformación a la fiscalidad, ¿no? A esa propuesta de deflactar el IRPF a rentas hasta los 40.000 euros, como mínimo, y luego, claro, Juan Bravo le dice una cosa a Carlos Segovia, que es una pregunta que te hacía yo el otro día, o que charlábamos tú y yo el otro día acerca de esto, que le he hecho también a Riera, a Marcos de Quinto también se lo pregunté el otro día, es decir, claro, desde el punto y hora que el Partido Popular no conoce el déficit oculto, porque estos no es que vayan a dejar 0 euros en la caja, ni un duro en la caja, es que no les van a dejar ni un papel, por tanto habrá que hacer auditorías de infarto a partir de incluso de agosto o de septiembre. Claro, es muy difícil precisar hasta qué punto vas a tener músculo suficiente para poder bajar los impuestos todo lo que te gustaría, Daniel. Yo creo que esa es la clave. La clave del programa del Partido Popular empieza por la auditoría de las cuentas públicas para saber cuál es realmente el déficit, cuál es realmente el nivel de compromisos de gastos, no solamente a 2023, sino a 2026 y 2027, a los que se ha comprometido el gobierno. Hay que hacer una auditoría completa y con eso, entonces, es el pilar fundamental. Y por lo tanto, a mí me parece prudente por parte de este COE, del Partido Popular, no hacer unas promesas de enormes cambios, etcétera, hasta que se tenga claro cuál es ese diagnóstico real de la economía. Recordemos que los pasivos totales de las administraciones públicas están en 1,9 billones de euros, que es 400.000 millones superiores a lo que dice el dato de deuda según el protocolo de déficit excesivo. Eso es deuda que se paga y deuda que se debe en cualquier caso, ¿no? Por lo tanto, hay muchos factores que se tienen. Luego está el tema del déficit, ¿verdad? Se están pasando facturas a otros. Y no solamente a final de año, que es lo que dice alguna gente, no, no se equivoquen, se están pasando facturas al año que viene y al siguiente, ¿no? Entonces yo creo que hay que analizar ese déficit oculto primero. Después, lo que hay que hacer es un análisis serio, que lo pone el programa del Partido Popular, sobre el exceso de gasto completo y absolutamente innecesario. El gasto político ha aumentado en más de 100.000 millones. Luego lo que hay que hacer, por supuesto, es un programa de prudencia, es decir, bajadas de impuestos responsables, reducción de trabas burocráticas y reducción de gasto innecesario que se ha disparado y consolidación fiscal real, consolidación fiscal prudente. Y yo creo que, bueno, pues eso es lo que podríamos decir del programa. O sea, hay muchos datos para los que se quieran descargar y muchas propuestas que son interesantes, pero lo más importante es que es desatascar una economía asfixiada por la burocracia. La reducción de las trabas administrativas, la reducción de los impuestos, la reducción del gasto político innecesario, la reducción de todo el gasto clientelar. Yo creo que son factores claramente positivos.
Ultimísima, doctor Lacalle, porque te tengo que preguntar también, Daniel, como es natural, por el programa económico que han presentado también, creo que fue el pasado viernes. Salió Buxadé, que es un abogado del Estado, no es economista, y bueno, salió con Iván Espinosa de los Monteros y presentaron las líneas básicas, las líneas maestras del programa económico de Vox. Yo voy a comenzar dando mi opinión, que no sé si coincide o no con la del doctor Lacalle, por eso se lo dejo en suerte enseguida, ¿no? Me voy siempre, insisto, a los impuestos, que es de lo poco de lo que humildemente tenemos una cierta noción. No sé si me gusta a mí, Daniel, esto del tipo único, porque esto ya se lo vengo yo oyendo a un socialdemócrata como era Jordi Sevilla hace 20 o 25 años. Un tipo único del IRPF al 15%, hasta creo que son 70.000 euros, y después un 25%. Bueno, luego ya hay otras cosas que me parecen de aurora boreal, me parecen, bueno, prácticamente la vuelta a la autarquía. Había alguna que era hasta divertida esta mañana, lo hablaba con alguien, porque aquí empezamos el día muy pronto, ya no recuerdo con quién y lo lamento. Digo, coño, esto de bonificar las transacciones con Marruecos, y digo, pues si con Marruecos somos superavitarios, digo, si tenemos una balanza comercial positiva con Marruecos, ¿qué trabas vamos a poner ahí? ¿Nos las vamos a poner a nosotros mismos? O esto de ir contra las grandes superficies. ¿Cómo era aquello, Daniel, Sí. de Margaret Thatcher, ¿no? La gente y las empresas y el tejido económico tienen que acostumbrarse al duro frío de la competencia. ¿Qué es esto de ponerle trabas a las grandes superficies? Ya he dado mi opinión, Yo que creo, sé que a muchos no os gustará, pero oye, aquí estamos valientemente para analizar cada día lo que pensamos y lo que nos parece. Se lo pregunto al doctor Lacalle. pues mira, yo creo que los que somos liberales nos entristece que Vox haya perdido a Rubén Manso, que era un activo Coincido. absolutamente La mente espectacular, más brillante que tenían. y que hizo uno de los programas económicos más valientes y mejor eh, armados, de verdad, que hemos visto en la democracia en economía, con mucha diferencia. Sí, El programa económico de Vox que presentó en el año 2019 lo firmaba yo, lo firmaba. En algunas cosas no, yo no estoy de acuerdo, no es la idea de acabar con las autonomías, etcétera, pero a la parte puramente económica, pues la pérdida de Rubén Manso ha hecho que Vox haya, haya hecho un programa que hace esas dos cosas que tú has dicho, ¿no? Por un lado habla de una enorme bajada de impuestos, pero por otro lado no te dice absolutamente nada de cómo se van a financiar esas claro, bajadas de impuestos. claro. Y finalmente, lo más preocupante es esa tendencia constante al proteccionismo y a la autarquía, que no tiene ningún sentido en una economía como es la nuestra y que nunca lo ha tenido, la verdad. Desde luego, pues, esa posición con Marruecos, desde luego, no tiene ningún sentido. Una cosa es que tú puedas decir, vamos a llevar a cabo una serie de análisis serios de nuestros acuerdos comerciales con Marruecos para la agricultura en particular o para Claro. la pesca. Bien, me parece muy bien, pero otra cosa es utilizar ese enemigo exterior. Entonces, a mí el programa de Vox me parece que ha perdido la congruencia que tenía el programa que había lanzado Rubén. ¿Podemos acusar al programa del Partido Popular de ser demasiado tímido? Bueno, es que no es que sea tímido, es que lo primero que hace es analizar el riesgo de que haya, y eso lo saben en Vox también, un enorme déficit oculto y un Claro. enorme... eh, pero si lo pongo todo en común, para mí lo importante de ambos programas, porque al Ujú. final parece que si las encuestas se convierten en lo que es la realidad, pues tendrán que ponerse de acuerdo de alguna manera. Lo Evidente. importante de estos dos programas Ujú. es que el ajuste inevitable que va a tener la economía española en los próximos años no puede venir de pasarse por constituyente. Eso fue un gravísimo error que cometió el Partido Popular en el año 2012. Es verdad que la situación era completa y absolutamente dramática y que la presión por todos los lados de Europa era enorme, pero las subidas de impuestos retrasaron la recuperación y empeoraron la situación del Partido Popular. Y luego se resistieron, pero obviamente impactó. Y yo creo que eso es lo que sabemos. Yo creo que lo realmente importante de el programa de Vox y el programa del PP
es que son compatibles en la parte que realmente le importa a los ciudadanos y que se puede cumplir, que es que hay que reducir el gasto excesivo y que no puede hacerse la consolidación fiscal de nuevo a cargo de unos contribuyentes que han visto la presión fiscal en España subir un 21% en los años de los años. Eso es lo importante. Insisto, dentro de 13 días, la libertad, con completa, total y absoluta seguridad. Doctor Daniel Lacalle, feliz semana, cuídate y hablamos. Te envío un abrazo. Muchas gracias y un fuerte abrazo.